Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder meditar una pequeña reflexión con el título de Hágase tu voluntad. Siempre hemos escuchado esta palabra y muchas personas en diferentes tipos de denominaciones o religiones tienen por costumbre repetirla. Pero ¿conocemos el significado de voluntad? ¿Hemos profundizado o nos hemos preocupado por saber qué significa decirle a Dios que sea la voluntad de Él en nosotros? Primero que todo, la voluntad es una decisión, no es algo adquirido, no es algo que se reciba por herencia. Nadie puede recibir la voluntad de nadie. La voluntad es el saber rendir, conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es una facultad para decidir, para ordenar una propia conducta. Todos sabemos lo que es bueno, todos sabemos lo que es malo. Por tanto, no tenemos excusa para no rendir la voluntad. Dice la Escritura en el libro de Romanos, a la altura del capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No seamos imitadores del mundo, dicen otras versiones. No hagamos las cosas que el mundo o la mayoría hacen. Dicen, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán. Cuando cambie la manera de pensar, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para usted, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces esto nos lleva a reflexionar y a entender que la única manera para poder conocer la voluntad de Dios es empezar a pedirle a Dios que nuestra mente sea cambiada, que nuestros pensamientos sean renovados. No podemos pretender conocer a Dios con una mentalidad caída, con una mentalidad viciada, una mentalidad del mundo, una mentalidad llena de costumbres erróneas. Por eso dice, es necesario que primero tu mente sea renovada. Y hay que empezar por ahí, a renovar, dice el espíritu de la mente, a renovar los pensamientos, a renovar la manera en la cual yo me refiero a las cosas de Dios. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, lo dice la palabra. Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Ahí nos está dando una pequeña idea de lo que es la voluntad del Padre. ¿Para qué vino el Hijo? ¿Cuál es la voluntad del Padre en el Hijo? Que todos seamos salvos, que todos lleguemos a conocerle, que todos lleguemos a la estatura de Él, estatura de varón perfecto, que todos lleguemos al arrepentimiento. Por tanto, si tú has llegado a los pies de Cristo y si tú quieres imitarle a Él y Él hace la voluntad del Padre, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Esa misma voluntad, correcto. Hacer la voluntad de aquel que nos llamó de la muerte a la vida. Él también dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Cuando tú aprendes a caminar y a conocer la voluntad de Dios, tu vida empieza a entrar en una atmósfera de paz.
Tu vida empieza a entrar en un ciclo de tranquilidad, porque ya no te desesperas por cuanto sabes que caminas en la voluntad de Dios. Sabes que en Dios todo aquello que Él prometió para tu vida se cumplirá. En Juan 17:12 dice la palabra: durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ninguno se perdiera, excepto el que iba ya de camino a la destrucción, como la palabra lo predijo. Jesús todo el tiempo en todos estos pasajes nos anuncia que su único objetivo era agradar al Padre. Su único propósito durante la vida en la tierra era agradar al Padre. No se preocupó por no caer en pecado. No se preocupó por cuidarse de no caer en cosas desagradables, porque cuando tu mirada está enfocada en hacer lo que Dios te dijo que hicieras, es imposible que mires hacia otro lugar. Es imposible que te contamines por cuanto has puesto la mirada en Él. Juan capítulo 4, versículo 34 dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Cuando tú caminas en la voluntad, entiendes que cualquier día y cualquier momento es indispensable para predicar. Cualquier instante es necesario para salvar a alguien de las garras del infierno. Cualquier momento es indispensable para decirle a alguien que hay un Cristo redentor de gloria, que hay uno que pagó el precio por ti y por mí. Cualquier momento es importante no perder el tiempo, iglesia. Cuando caminas en la voluntad del Padre, no puedes perder el tiempo. Piénselo de la siguiente manera, dice Gálatas 1, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, que envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Nos adoptó como sus propios hijos. Ahora usted y yo somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, para vivir dentro de la voluntad que es agradable a Dios. La voluntad de Él es buena, es agradable, es perfecta. Por eso de ahora en adelante usted tiene que decir: Señor, alinea mis pasos a los tuyos, alinea mi voluntad a la tuya. No permitas que yo viva fuera de tu voluntad. Si la voluntad tuya, Señor amado, es que te agrade a ti, que te glorifique a ti, enséñame a vivir agradándote y glorificándote. Quiero vivir una vida de rendición a ti. Quiero que quites de mi vida y cortes todo lo oprobio, toda la iniquidad, todo lo que estorba, todo lo que no sirve. Porque dice también la Escritura que Cristo no pecó. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esa fue la voluntad del Padre en el Hijo, que Él viviera de una manera correcta para que tú y yo pudiésemos ser salvos, para que se cumpliera la Escritura donde dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, no actúes sin pensar, más bien procura entender lo que el Señor quiere que hagas. Ahí más adelante en Efesios da un consejo para vivir en la voluntad de Dios. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, llénense del Espíritu Santo. Canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales entre ustedes. Y den gracias a Dios, al Padre, en todo momento, por todo. No se quejen por nada. Den gracias. Den gracias constantemente. La voluntad del hombre está pervertida.
La voluntad del hombre está bajo el poder del maligno desde la caída, desde el principio. Pero tú y yo hoy podemos entrar y sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hoy usted puede decirle en esta mañana: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Que ese sea el mensaje y la reflexión de esta mañana. Yo quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir haciendo lo que es correcto, lo que es bueno, lo que a ti te agrada. Que sea tu voluntad en mí, Señor. Yo no quiero transgredir, Señor, tus leyes. Yo no quiero vivir de cualquier manera. Quiero vivir en la voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta. Pero escúchame, es buena, agradable y perfecta para Dios. Quizás el hacer la voluntad de Dios va a causar en ti momentos de llanto y de dolor, pero ¿estás dispuesto? Jesús vivió en la voluntad del Padre, y en esa voluntad del Padre, que era salvarnos, pasó por un proceso doloroso. Fue triturado como la aceituna, llevado al monte de la calavera, desangrado completamente. Y tú y yo estamos dispuestos a padecer para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. ¿Estás dispuesto a alejarte de personas que han estado contaminando tu vida, tus pensamientos? ¿Estás dispuesto a quitarte cosas que sabes que están contaminando en la atmósfera de tu casa? ¿Estás dispuesto a abandonar malas costumbres, malos hábitos? Mira, todo aquel que fue llamado a servirle a Dios tuvo que apartarse. Abraham tuvo que dejar su casa, y esto quiere decir que tuvo que dejar sus costumbres para poder vivir en la voluntad de Dios. Le dijo: deja las costumbres de tu padre y vete al lugar que te voy a mostrar. Cada uno de ellos tuvo que tomar una decisión. Dios nunca va a violentar tu voluntad. Nunca va a hacer nada en contra de tu voluntad. Recuerda que las llaves de tu corazón están en tu poder. Y recuerda que la única manera para que tú puedas rendir toda tu voluntad al Señor es que tú en este momento te levantes, tomes la llave de tu corazón, abras y le digas al Señor: entra. Porque Él está a la puerta, y dile: entra. Entra y gobierna. Entra y quita todo aquello que tú ves que estorba. En el nombre de Jesús. Y esa es mi oración en esta mañana por aquel que me está escuchando. Que la voluntad de Dios se haga viva en ti. Que todo lo que el Señor tiene reservado para ti se manifieste con poder. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a vivir bajo el manto de tu voluntad. Enséñanos a hacer las cosas como convienen. Incluso, Señor, enséñanos a orar dentro de tu voluntad. Porque muchos se han desanimado a causa de que la oración no fue contestada, pero no entendieron que tu oración tiene que estar alineada con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se encuentra en su palabra. Por tanto, dile de ahora en adelante: Señor, quiero vivir haciendo lo bueno, agradándote a ti, agradando a aquel que me salvó de la muerte, aquel que me redimió del pecado, aquel que día a día transforma mi mente, limpia mi corazón, aquel que está a tu diestra, el abogado, el intercesor, nuestro Cordero, el Santo de Israel. Dile: te amo, Jesús, y quiero aprender de ti, y quiero caminar haciendo la voluntad del Padre. Quiero agradarte en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy rindo mi voluntad, ríndela, dile: hoy te entrego mi voluntad, el asiento de mis emociones, mis pensamientos, lo que está en mi mente activa, en mi subconsciente, en el inconsciente, en la parte aún de mis sueños. Cuando mi cuerpo está completamente en descanso, aún en ese momento, mi voluntad está en tus manos. Guarda mi caminar, endereza mis pasos, corrige mis sendas. Pon, Señor, colirio en mis ojos, centinela en mi mente, carbón encendido en mis labios. No quiero hablar cualquier cosa. Jesús dijo: yo podría juzgar muchas cosas en ustedes, pero solamente voy a hablar lo que el Padre me dijo que hablara. Y eso es vivir dentro de la voluntad de Dios. Hacer, hablar y vivir por lo que Él quiere. Él dijo: yo les he entregado un ministerio, y es el de la reconciliación.
Reconciliemos al mundo con Él. Reconciliemos a aquellos que aún no le han conocido con Él. No lo lleven a una religión, llévenlo a Cristo, el hacedor de vida, el dador de vida, el único santo, el camino, la verdad, el incorruptible, la resurrección. Te bendigo en esta mañana, bendigo tu vida. Y así como yo le pido que mi voluntad sea rendida a Dios, también le pido al Padre que tú puedas rendir la tuya. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.